cómo calcular la solución a partir de fuentes, de todas las fuentes que nos dan pues todos los nutrientes que vamos a necesitar, ¿no? Los nutrientes que vamos a necesitar, pues eso sí nos los da esos los necesitamos eh, pues consultar alguna fuente, ¿no? Alguien que ya haya desarrollado una solución nutritiva para el cultivo que queremos, que estamos queriendo desarrollar. Y con las fuentes sí podemos jugar nosotros un poquito, pues sobre todo con estas herramientas que estamos viendo ahorita, que es, pues básicamente, pues es estequiometría o es manejar ahí los pesos moleculares de las sustancias y calcular cuánto necesitamos de cada fuente de estas fuentes para satisfacer la demanda de estos nutrientes por el cultivo. Voy a hacer ahorita, en este caso estábamos viendo un ejemplo en el que partiendo de estas cantidades que nos dan en miligramos por litro para cada nutriente, llegábamos a este dato que es el que nos interesaría al final, la cantidad de cada fuente en miligramos por litro, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo calcular estas mismas soluciones con otra unidad que no serían los miligramos por litro, sino los miliequivalentes. Es- Me voy a pasar entonces a la siguiente. Este es jitomate. Comercialmente, ¿cuál es la unidad de medida que usan? ¿Los miligramos por litro o el otro? Miligramos por litro Ok, es lo ok, que lo que más vamos a encontrar. ok. ¿Eh? Nada más que fíjate, curiosamente, estos cálculos salen un poquito, ahorita que veamos el otro método, Ok, perfecto, no, adelante. este es un método, digamos, un poquito tedioso, pero pues es el que más se utiliza. Ok, ok. El otro método es utilizando peso equivalente, entonces me voy a pasar a esta hoja Ok, es la otra, correcto. y, por ejemplo, Ok, habíamos visto esta hojita en donde aparecen varias soluciones nutritivas en miliequivalentes por litro, o sea, soluciones nutritivas para varios cultivos, tomate, tomate, pimiento, pepino, melón, sandía, berenjena, frutillas, pues se refiere a fresas esas. básicamente, frambuesas yo creo también, lechugas. Estos están en miliequivalentes por litro. Y curiosamente esa unidad es muy fácil de manejar, fíjate, Ok, pero lo que es difícil a lo mejor es un poquito de hacerse el concepto nada más. concepto, sí. Sí, es más natural de los miligramos por litro, ¿no? El de los miligramos por litro lo entiende Más uno común. más porque uno piensa en gramos y en litros, es Claro, más fácil. exacto. Los miliequivalentes por ejemplo, cuando tenemos una valencia, aquí el nitrato tiene una valencia, Sí, su ajá, peso negativa. molecular, para obtener el peso equivalente, tengo aquí el peso fórmula del nitrato de calcio, estamos acá. Ujú. El peso fórmula, que es el peso molecular, pues es una suma nada más Ok, de todos sus átomos, los ok. pesos atómicos de todos sus átomos. Y, eh, y aquí hago la división, el peso molecular entre las valencias. En este caso el calcio tiene dos valencias. Eh, Necesito dos nitratos porque tienen una carga negativa nada más cada nitrato, dos valencias, dos nitratos para Para la satisfacer las dos valencias positivas del calcio. Entonces el peso molecular de este nitrato de calcio se divide entre dos valencias y me queda 82,05. Ese es un miliequivalente. Y, eh, y luego lo que hago es, me piden aquí 9 miliequivalentes en la tablita de hecho, de en la tablita me dicen de calcio, componentes, claro. agregas 9 miliequivalentes para jitomate, estoy con el jitomate. Ok. Aquí, jitomate.
Y entonces lo único que hago es multiplicar el peso equivalente, estos son miligramos por miliequivalente, por los equivalentes que me piden, 9 miliequivalentes. Es una simple multiplicación. Esta casilla por esta y ya tengo esto en miligramos por litro. Miligramos. Ya el equivalente en miligramos, claro. Porque estos miliequivalentes se cancelan con estos y ya nomás me quedan miligramos por litro. Cambiándome de columna para acabar de comprender, entiendo bien la parte del calcio y la multiplicación por el 2 del nitrato de calcio. Sí, ¿Qué pasa con el sulfato de magnesio? Si tienes dos también, dos positivos arriba, ¿por qué ese no lo multiplicamos por 2? no, sí lo dividí entre dos. Este es el peso molecular Ah, ok, ok, y este es el peso equivalente. ok, ok. Entonces ya tienes, este es el peso equivalente, este es el peso que voy a ocupar para satisfacer estos 4 mil equivalentes que me Esos piden cuatro, aquí. correcto. Ajá. Ok, que están, claro. 4 mil equivalentes por el peso de un equivalente me da 240 Entonces 40 miligramos miligramos, claro. por litro, ¿sí? Uh -huh. Sí, y entonces aquí digamos que digamos que la facilidad que nos da esto es que, por ejemplo, en la tablita me pide 4 mil equivalentes de magnesio Magnesio. y dice de 3 a 5 mil equivalentes de sulfato, del ion sulfato acá, De 3 a sulfato. 5. Entonces, si yo estoy aplicando 4 mil equivalentes de magnesio, entonces también estoy aplicando 4 mil equivalentes de sulfato, ¿ves? Ok, Entonces ya yo puedo hacer ahí las comparaciones muy fácil, porque claro. si estoy aplicando 4 mil equivalentes de magnesio, los tres, o aquí me piden 3 a 5, pues ya estoy aplicando 4. Entonces ya con el sulfato de magnesio que calculé aquí, ya tengo lo que necesito de magnesio De y de magnesio, sulfato, claro. ¿sí? Uh -huh. Si necesitara más sulfato, ahorita vamos a ese ejemplo. En otro cultivo, por ejemplo. Uh En -huh. otro, por ejemplo, ahorita vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo de abajo lo hice con esa otra forma. Esta tablita la hice un poquito con un método, digamos, le voy a llamar así, el método inexacto, digamos, ¿no? Ok. Le voy a Uh llamar -huh. así. Porque, por ejemplo, con el nitrato de potasio puedo satisfacer mi necesidad del cultivo de potasio y de nitrógeno al mismo tiempo. Pero como no puedo mover ni el nitrato ni el potasio, los tengo en proporciones fijas, entonces tengo que calcular o para el potasio o para el nitrato. Mi base de cálculo tiene que ser una y no la otra. Uh -huh. Entonces, Ok, por ejemplo, si yo hago mi base de cálculo para el nitrato de potasio con el potasio que necesito, este, aquí necesito 8.5. Espérame, me voy a regresar todavía a la otra primero, porque hice primero este. ok. Es que ya ves, aquí todo se relaciona con el otro, ¿no? Con Entonces, el otro, sí, claro. primero calculé el fosfato, perdón, ¿eh? El El, fosfato. primero calculé el fosfato con, Tienes ahí el eh, fósforo 31. y de hecho con fosfato monobásico de potasio. Este ion se llama dihidrógeno fosfato y tiene una carga negativa y me Uh pide -huh. 1.5 miliequivalentes. Entonces calculo el peso fórmula del fosfato monobásico de potasio, Básico. 136. El Uh -huh. peso equivalente, como tiene una valencia el potasio, se queda igual, Igual. 136 entre 1. Y como me piden 1.5 mil equivalentes, ya nada más hago la multiplicación Una de multiplicación de eso, claro, claro. estas dos casillas, que es y este es el resultado. Correcto. El peso fórmula, esa es completamente la suma de los pesos atómicos de los componentes de la fórmula. Sí, estoy Ajá. sumando un potasio, dos hidrógenos, un fósforo, Fósforo cuatro y 4 oxígenos. oxígenos. Y Ok. sí, es una suma aritmética literal. Aritmética, claro, eso es exacto.
Y luego, entonces con este fosfato monobásico de potasio, calculé 1.5 miliequivalentes. Ujú, Estoy aplicando, entonces estoy satisfaciendo este 1.5 miliequivalentes de hidrógeno fosfato y estoy agregando potasio. Entonces aquí la facilidad, estoy agregando 1.5 miliequivalentes de potasio porque estoy agregando 1.5 miliequivalentes de hidrógeno fosfato. ujú. Entonces ya nada más para 8.5 que me pide de potasio, me faltan estos 7 mil equivalentes. Ok. Te digo, ahorita el concepto a lo mejor no es muy fácil, No, pero muy cuando ya, natural, pero sí, sí, no es nada complicado. pero operar con estos mil equivalentes es súper fácil, ¿ves? Fácil, claro. Me piden 8.5 y ya apliqué 1.5, pues ya no me faltan 7. Siete, ok. Igual vuelvo a calcular el peso molecular del nitrato de potasio. Potasio. También tiene una sola valencia, entonces su peso equivalente es igual. Ujú, Y hago la multiplicación, cuánto necesito para satisfacer, en este caso, el potasio. Es mi base de cálculo y me sale este resultado, 707 miligramos por litro de ok. nitrato de potasio. La cuestión aquí es que estoy agregando siete, estos siete mil equivalentes de potasio también son 7 mil equivalentes de nitrato. Hidrato. Y entonces aquí me piden 12 mil equivalentes de nitrato. No. Ujú. Entonces me faltan, aquí creo que no estoy bien, aquí me faltarían, este, estoy aplicando 7 para 12, me faltan No sé. 5. Me faltan 5.000 equivalentes y aquí tendría que buscar una fuente alternativa de nitrato, ¿sí? Para esos cinco, claro. Para satisfacer estos 5 que me faltan. Aquí podría utilizar nitrato de amonio, por ejemplo. Correcto. Ahí ya no tienes fuente Entonces aquí no puse la fuente, podría ser, si utilizo nitrato de amonio, es ok. y el peso fórmula del nitrato de potasio. Es nitrógeno. Tengo dos nitrógenos, Ujú, entonces 2 por 14. ujú. Tengo 4 hidrógenos que pesa uno cada uno, ¿No? 4 Cuatro. 4. Y 3 oxígenos que pesan Oxígenos. 16, Ujú, 3 por 16. ujú. Este sería 80. el peso Peso molecular fórmula. del nitrato de amonio. Ujú, El peso equivalente es el mismo ujú, porque tiene una valencia tanto el ion nitrato como el ion amonio. ujú, Y estaría necesitando de pues la multiplicación, 5 por 80, ujú. ¿sí? 200. Ujú. 400 miligramos por litro de nitrato de amonio. Amonio. Y entonces ya tendría completa mi solución con Correcto. estos componentes: 400 miligramos de nitrato de amonio, 204 de fosfato monobásico de potasio, 707 de Nitrato de nitrato calcio. de potasio, Sí, 738 de nitrato de calcio y aquí están, y 240 de sulfato sulfato de monobásico. magnesio. Espérame, Ujú. aquí está aquí ya sé por qué tenía el 16 acá, fíjate. Mira. Es que agregamos nitrato de potasio para el potasio, Ujú. agregamos este, habíamos agregado 1.5, no, este es fosfato monobásico de potasio. Habíamos agregado 7 miliequivalentes de nitrato aquí, pero como agregamos 9 también de nitrato de calcio, entonces son 7 y 9, era el 16 que estaba acá. 16 de ahí, Sí, claro.
Entonces, bueno, lo voy a dejar como estaba, ¿eh? Ajá, sí, sí, Aquí adelante hice un ejemplo sí, más, completo. este, Entonces 16 y entonces ahí la multiplicación es... Ujú. no, lo que pasa es que aquí ya estoy excedido, Ah, ok, ya no necesitas tanto nitrógeno. ya no, ya me excedí de nitrógeno, en vez de aplicar los 12 que me pide aquí, Ajá, ya ya apliqué estás aplicando 80. 16, Ujú. entonces ya me excedí. En esta la dejé así. Ok, La otra forma sería cambiar la fuente de calcio y agregar el nitrógeno como lo habíamos hecho ahorita con ok, nitrato de correcto. amonio. Ok, Ese, digamos que es ejemplo aquí dejamos este excedente y digamos que es el método inexacto, ¿sí? ok. Y aquí para el pimiento, aquí ya lo hice de otro modo. Ajá, ok, Aquí también empecé con el fosfato monobásico de potasio. Igual calculo su peso molecular, peso fórmula. Luego, el, este, aquí es lo que me pide, ¿no? 1.5 miliequivalentes de hidrógeno fosfato. Aquí el peso equivalente, que es el mismo porque tiene una sola valencia el potasio, y lo que necesito aquí para satisfacer los 1.5 mil equivalentes que me pide la formulación. Entonces me da, pues este numerito es la multiplicación de estos dos, ¿no? El 1.5 que me pide la fórmula, la solución, por el peso equivalente. Aquí estoy aplicando entonces el 1.5 mil equivalentes de hidrógeno fosfato, pero también estoy agregando los mismos 1.5 equivalentes, pero de potasio. ok, Entonces, como me pide 6 de potasio, aquí ya nada más me falta agregar 4.5 equivalentes o mil equivalentes de potasio. ok. Aquí cambio la fuente, en vez de poner una fuente que me dé nitrógeno, puse una fuente que nada más me da potasio. Me da cloro, pero el cloro, este, no, en algunas formulaciones viene como micronutrientes y en otras no. No viene, De ok. hecho, por ejemplo, el agua pues trae mucho cloro a veces del cloruro de sodio, ¿no? Sodio, claro. Entonces el cloro digamos que no le interfiere mucho mientras no sea demasiado, ¿no? Ujú. Entonces en esta molécula cloruro de potasio lo que me interesa es el potasio. Entonces hago lo mismo, el peso molecular es la suma nada más del cloro y el potasio, 39 del potasio y 35,5 del cloro. Lo que necesito agregar, que ya había agregado 1.5 mil equivalentes, me faltan 4.5 para llegar a 6. Eh, el peso equivalente es el mismo, 74.6 entre uno. Y pues esta es la cantidad que Ok, necesito agregar ahora de cloruro la de cantidad de potasio miligramos, claro. en la Ok, solución final, ¿sí? De esta manera no me metí en Honduras acá con el nitrato, el nitrato, de agregar correcto. algún exceso ni nada. Ahora me voy con el calcio. Este, como voy a aplicar una fuente que tiene dos nutrientes, el nitrógeno y el calcio, entonces baso mi cálculo ahorita en el calcio. Necesito 10 miliequivalentes de calcio, entonces calculo otra vez el peso molecular del nitrato de calcio, que en esta casilla, 164 miligramos. Necesito aportar 10 miliequivalentes de calcio. El peso equivalente de la molécula, como el calcio tiene dos valencias, entonces dividido entre 2, el peso molecular entre 2, 82,05, lo multiplico por 10 y ya me da la cantidad en miligramos por litro que necesito agregar Ok, para estos 10 miliequivalentes. Ahora, aquí viene lo fácil. Como ya agregué 10 mil equivalentes de calcio y por lo tanto 10 de nitrato, nitrato, aquí me pide 12, entonces ya nada más me faltan 2. dos, ¿Ves? correcto.
Y aquí elijo una fuente que nada más tenga nitrato. Entonces elijo el nitrato de sodio, calculo su peso molecular, aquí su peso equivalente, que es el mismo, 85 entre 1, una valencia del sodio, y multiplico estos dos, 2 por 85, 170 miligramos por litro de nitrato de sodio en mi solución final. Y ya nada más me falta calcular el magnesio que me pide 4 miliequivalentes por litro. Aquí la facilidad del sulfato de magnesio es que me da nada más, me da la opción de que puedo agregar entre 3 y 5 miligramos de sulfato. Entonces, si estoy agregando 4 de magnesio, estoy cumpliendo esta condición. Esa condición, claro. Entonces ya nada más calculo 4 miliequivalentes de sulfato de magnesio, que son 120 miligramos de peso molecular. Lo divido entre dos valencias que tiene el magnesio, este sería su peso equivalente, y ya la multiplicación de estos me da la cantidad de miligramos por litro de sulfato de magnesio. ¿Sí? Entonces esta solución, en este caso nada más vienen los macronutrientes, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Los micronutrientes pues, los tendría que Que descomponerlos. suplirlos con o aportarlos con las otras, de las otras maneras, con los otros componentes que habíamos visto acá, ¿no? Exacto. Todos de aquí para acá, ¿no? El hierro Cobre. hierro, cobre, manganeso, zinc, Sí. oro, molibdeno, ¿no? Bueno, esta sería la forma de calcularlo pues con miliequivalentes. Creo que todavía hice otro ejemplo adelante, el del pepino. Y lo hice igual, básicamente, nitrato de sodio, fosfato monobásico de potasio, cloruro de potasio, nitrato de calcio y sulfato de magnesio. Y si vemos esta tablita, pues estoy utilizando, digamos que estoy haciendo la forma exacta, ¿no? Porque estoy agregando los 5 miligramos de mil equivalentes de magnesio, 5 de sulfato, los 10 de calcio exactos, de aquí de potasio 6 más 1 punto, ¿estaban qué? Uno, sí, 6 me pide acá, ¿no? 6 me pide de potasio. Estoy aplicando 4.5 y 1.5, entonces estoy aportando exactamente los 6 que me pide de potasio, el 1.5 de hidrógeno fosfato, y como había aplicado acá nitrato, 10 de nitrato con el nitrato de calcio, ya nada más me faltaban 3 para completar los 13 que me pide de nitrato. Entonces estoy ajustando la solución así tal cual, 13 mil equivalentes de nitrato, 1.5 de hidrógeno fosfato, 6 de potasio, 10 de calcio, 5 de magnesio y los 5 de sulfato, ¿sí? Entonces aquí si te diste cuenta, aquí lo que jugué más bien fue con esto, con las fuentes, Exacto. ¿ves? Y ya con eso puedo calcularla. En este caso sí ya me fui exacto. Estoy aportando tal cual lo que me pidió. Lo que está pidiendo, claro. No tuve ni un exceso ni un déficit de ninguno. Aquí pues lo que no es práctico de esto, pues es que vamos a necesitar más fuentes. El número de fuentes va a ser mayor y vamos a tener que pesar más en el laboratorio y ese tipo de cosas. Conseguir más reactivos que a veces no son muy comerciales. Ok. En este caso sí, todos son muy comerciales. El nitrato de sodio sí se usa como fertilizante, pero sí no es muy fácil conseguirlo, ¿eh? Ok. Es mucho más fácil conseguir el nitrato de calcio, el fosfato monobásico de potasio, igual puede ser difícil conseguirlo,
Sí, los que se consiguen más fácil son nitrato de calcio y sulfato de magnesio. Magnesio. Entonces, casi que, pues por eso las soluciones, el primer método, digamos, que abordé fue prepararlo pues con esas fuentes, Correcto, limitándonos a esas fuentes, aunque en algunos casos tuviéramos algún exceso o, o algún déficit. correcto. Eh, pero pues por la disponibilidad de estos materiales a veces, pues esa sería por la limitante, digamos, de conseguirlos, pues por eso pues también les explico ese método, el método inexacto que le llamé, porque Claro. si tenemos limitaciones en conseguirlos, pues hay manera pues de seguir, de no limitarnos en seguir haciendo el cultivo, digamos, ¿no? Ok, ok. Esta tablita, bueno, está también aquí en la hoja de cálculo que está compartida con ustedes, ¿sí? El melón, ese está interesante, ese es un poco. Este es el melón. Aquí también estaba yo haciendo toda la tablita, nada más llegué hasta el melón, ¿eh? Ok, ok. Ujú, De- igual con aquí es nitrato de sodio, me pide ujú. de nitrato 12 mil equivalentes. Equivalentes. Ujú, Como había yo usado el nitrato de calcio aquí, ujú, ujú. 12. No sé, ya estás ahí fuera, ¿no? Ujú. Pero entonces, ¿por qué hice 12? Pues aquí ya tenía los 12, ¿verdad? Ah, ujú, ujú. Calcio y Dice 12 que al de, final se quedaron nada más tres faltantes, pero por de algo. ¿No? como 3. No, Perdón, tienes tres, sí, 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 ya estabas cubierto, ¿no? en realidad aquí ya esta no va, ya No va, aquí, claro, esa la quitamos. sí, claro, ujú. Nada más nos quedamos con el nitrato de calcio, Exacto. porque necesitamos 12 y 12. A ver, déjame checar la tabla si no tenía por ahí Sí, alguna. tenía alguno, ajá. Melón, no, pues pide 12. 12, 1, 5, 7, 5, 12 y 4. 12. Eh, 12, 4, 3. No, pues sí está tal cual. Entonces, este tal cálculo yo creo que me lo arrastré del. Sí, de la copia de la. Sí, esa es la bronca del Excel, que nos queda luego pegado. Pero bueno, ya sirve de ejercicio aquí mental. Entonces, Exacto. aquí los 12 miliequivalentes de nitrato ya los estoy aportando con el nitrato de calcio, ¿sí? Los 7 aquí de potasio me 7, 5. pide, este, me pide 7,5, ¿sí? Entonces, como estaba aportando 1,5 con el fosfato monobásico de potasio, ya nada más me faltan 6 para 6. llegar a los 7,5. Y entonces los 6 los aporto con cloruro de potasio, que nada más me da potasio, ¿sí? Ok. Entonces, te digo, es la facilidad de trabajar con mil equivalentes. Es correcto, sí. Y son como más naturales, ¿no? Más intuitivo. Es más intuitivo, sí. Ujú. Y magnesio me pide 4. Yo creo que sí me traje los datos aquí de la copia, porque La copia, sí, porque ahí pusiste 5. 5 aquí deberían ser 4 Ujú. y ya me cambia aquí a A 240 miligramos. 240 y aquí 4. Creo que como puse de referencia la misma celda de acá, ya me lo cambió en automático. No automático, claro. Ya, entonces ya quedó toda la tabla. Aquí ya está terminada el cálculo de la solución nutritiva. Solución, Nada más quitarle aquí el nitrato de claro. nitrato de sodio. Bueno, pues de hecho se lo puedo quitar. Yo creo que los productores en masa o comerciales deben de tener ya software, ¿no? Que con base en insumos de lecturas de tierra y todas estas tablas ya están cargadas en algún lado, ¿no? Bueno, ahí fíjate que cuando ya se automatiza todo, en realidad lo que tienes, físicamente tienes un depósito con cada una de estas fuentes. Ah, ok, ok, ok. Y entonces, y una bombita para irlo metiendo a la corriente de solución nutritiva. Soluciones de claro. Y entonces, Forma parte de una cosa no tan conocida dentro del
de lo que es el pensamiento del cómputo o la ciencia del cómputo, si es que ciencia, la técnica del cómputo, Sí, que es precisamente las teorías de control, ¿no? De control precisamente de feedback, de líneas de conducción, de cosas muy interesantes que están automatizadas, ¿no? De manera muy específica para que sea precisa de alguna forma toda esta mezcla y toda esta disponibilidad, ¿verdad? sí, ellos calculan, por ejemplo, la solución se va consumiendo conforme a lo largo del día, En el día. se va consumiendo. Entonces ellos, ya sea que hagan, que tengan sensores para cada uno, o sea, Sí. sensores para nitrato, para... Nitrato. Sí, 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 que puedes llegar a ese. Ahora ya son más baratos, ¿no? Sí, hay... Antes sí eran muy caros, ¿no? O sea, yo por ahí hace unos 30 años andaba con la empresa Honeywell Ah, para esquemas de automatización de pesos de cerdos en Zitácuaro. ya. Ajá, precisamente en hacer una clasificación ya no humana de los animales que ya están disponibles y depende del peso, era el plan de alimentación y la ubicación al final del día, en qué corral dormían. ¿Qué corral le toca? Exacto, pero pues en plantas muy grandes era. Y básicamente yo llegué ahí más que nada para el levantamiento estadístico. Lo mío como actuario era más bien la estadística que propiamente la tecnología, pero había pocos ingenieros en eso, entonces de pronto nos empezaron a nosotros a ocupar para ver precisamente la programación de esa circuitería, Ok. ¿no? Porque bueno, pues ahora ya échatela de una vez, ya que estás levantando, pues a ver qué. Por eso es que soy ingeniero de conversión, en realidad yo no soy ingeniero, soy actuario. Ok. Entonces, pero era muy interesante. Yo me imagino que ya en plantas muy grandes, pues sí, regresando a nuestro tema, el control de estas cantidades y del flujo hacia los plantíos debe de estar ya muy evolucionado también, ¿verdad? Sí, te digo que pueden poner, podría ser un sensor de conductividad eléctrica nada más, Más, ok. o tener una solución de recambio, de reabastecimiento, Crecimiento, que ya nada más tenga algunos de los nutrientes claro. y ya nada más ajustan la conductividad eléctrica, ¿no? Eléctrica, correcto. Pero pues ya en instalaciones más sofisticadas, pues ya tienen sensores, hay electrodos de ion selectivo Ok. miden potasio, que miden calcio, que miden magnesio, y entonces te digo que ya inyectan exactamente la cantidad de cada uno. De cada uno. Ah, Y digamos que pues todo esto, esto ya lo tienen en su software, ¿no? Todo lo que sí, sí, ya, seguro. quiere llegar a esto y el software sabe calcularlo con esto, Sí, ¿no? correcto. Pero al final, esto es lo más valioso. Al final sabemos cómo es que lo calcula y con base en qué. Sí, esto es lo que a final de cuentas tendría que hacer el software, ¿no? Ya con los datos que recabe de los sensores, hacer el cálculo para reponer la solución que se haya gastado, la solución gastada. Sí, Perfecto. eh, pues esta es la... Muy interesante, la verdad es que sí, muy interesante. Sí, al final sí vale la pena ir tras bambalinas y ver cómo es que está funcionando esto, cuáles son los criterios precisamente de dosificación y pues lo más importante, ¿no? Para dar cabida a requisitos o necesidades que tu cultivo necesita. Ah, sí, sí, y también ya ves que habíamos visto la tablita esta No, exacto. del jitomate, Dame el jitomate. las etapas, es lo que decías. Claro, exacto. En la primera etapa aplica tanto, en la Tal, segunda etapa la tanto, correcto. formulación, ¿sí? Entonces esto, igual esto también lo puede tener el software y